Para Moisés y Aarón fue un gran reto convencer a los líderes de Israel de que Dios les había hablado, pero el gran esfuerzo de negociar la idea con Faraón evocaba una tremenda pesadilla de problemas. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Bueno, el faraón había acertado en algo. No conocía al Señor. Egipto veneraba un gran número de dioses: el dios del sol, el dios de las tormentas, el río Nilo. Aún Faraón era un dios. Cuando Dios era representado por un símbolo diferente, el buitre, la rana, el escorpión, etc., los egipcios adoraban la creación antes que al Creador. Faraón no solo ignoraba al verdadero Dios, sino que estaba cerrado a la idea de conocerlo. Para él, adorar al Creador significaba perder considerablemente su poder y estatus, y dejar ir a los israelitas, bueno, sería terrible para la economía, una pérdida importante de la mano de obra gratuita. Faraón se opuso rotundamente a esta idea. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre con juicios grandes. Dios dijo a Moisés que él traería juicio sobre Egipto en forma de plagas. Solo en estas condiciones Faraón dejaría ir a los israelitas. ¿Sabes? Ese tipo de noticias debe haber sido muy desconcertante. Si Dios traería plagas sobre Egipto, ¿cuál sería la reacción del faraón? Bueno, Dios animó a los israelitas recordándoles la promesa que hizo a sus antepasados. Os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Dios dijo que los israelitas serían su pueblo. Esto no significa que solo el pueblo de Israel podía seguir al Dios verdadero, sino quiere decir que Dios les estaba haciendo más fácil para las diferentes naciones de la tierra que conocieran perfectamente cómo era Dios y cómo se relacionaba con el hombre. Todo lo que el mundo debía hacer era mirar a Israel y tener a todo color, con sonido digital, una lección viva sobre cómo Dios trataba con la humanidad. Dios dijo que traería plagas sobre Egipto para librar a Israel. Y a través de esto, los israelitas tenían una lección que aprender. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Bueno, la advertencia dice: y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Bueno, los egipcios también tenían una lección que aprender. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Dios enseñaría a las dos naciones lo mismo, que solo Él es Dios. Bueno, continuemos con la historia. Faraón dijo que no tendría nada que ver con Moisés y Aarón, así que Dios les dijo: Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y dile: Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo, y he aquí que hasta ahora no me has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y eso es exactamente lo que pasó. Dios golpeó justo en el corazón de la región egipcia al convertir a uno de sus dioses, el Nilo, en sangre. Dios hizo apestar a su Dios. Él hizo abominable el río para ellos. Pero El corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, y no dio atención tampoco a esto. y así una lucha comenzó. Dios advertiría a Faraón que dejara a los israelitas. El Faraón diría que no,
y Dios traería una plaga, cada una de ellas dirigidas a otro de los dioses egipcios. En primer lugar, el Nilo se convirtió en sangre. Luego Dios envió una plaga de ranas en todos los rincones, en los alimentos, en las camas, en todas partes. A esto le siguió un enjambre de piojos agresivos. Las moscas siguieron a los piojos. Seguidamente una epidemia azotó el ganado. Todos murieron. Después de eso, la gente fue atormentada por úlceras. Luego, una tormenta de granizo masiva devastó sus cosechas. Lo poco que el granizo dejó fue devorado por una horda de langostas. Por último, el Dios verdadero golpeó uno de los dioses falsos, el sol, con una maldición de oscuridad tan densa que se podía sentir. En total, Dios envió 10 plagas. La última y más devastadora estaba por llegar. Dios habló a Moisés y a Aarón. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sirvienta que está tras el molino. Bueno, todo hijo primogénito moriría. Eso sería la última plaga, y de hecho fue lo peor. Recaería sobre los egipcios y los israelitas por igual si no siguen las instrucciones de Dios. Ahora, Dios, como Dios justo, estaba trayendo juicio sobre el pecado, pero como Dios de gracia, misericordiosamente también proveería una vía de escape. Dios dijo a los israelitas: tomen un cordero. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El cordero tenía que ser macho, sin defecto. No podía estar deformado o defectuoso en ninguna manera. Dios estaba pidiendo un cordero perfecto. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Bien, ellos iban a matar al cordero a la hora señalada. Entonces hay una ilustración aquí. Matarían al cordero a la hora indicada. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel sobre 2 tardes. Iban a tomar un poco de la sangre en un recipiente y la aplicarían en los postes y al dintel. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Una vez que hayan completado esto, irán adentro de la casa y se quedarán allí hasta la mañana. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Durante todo este proceso, debían tener cuidado de no romper ninguno de los huesos del cordero. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Si seguían sus instrucciones, dijo Dios, yo pasaré, y el juicio no llegaría a ese hogar. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Cuando Dios vino a juicio a matar al primogénito, Él pasaba de todas las casas donde se aplicó la sangre. Todavía hubo juicio y muerte, pero en lugar de que el primogénito muera, el cordero murió en su lugar, como su sustituto. Y cuando el ángel de la muerte vino, donde vio la sangre aplicada, pasaba de aquella casa, porque el juicio había venido sobre ese cordero. Y los hijos de Israel hicieron así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Su obediencia era una evidencia externa de que estaban poniendo su fe, su confianza en la palabra de Dios como cierta. Ahora imagínese lo que habría pasado si un hombre hubiera razonado así. Esto es ridículo. ¿Matar a mi mejor cordero? Tengo uno viejo, lisiado. Este será.
O si alguien hubiera llamado a sus amigos, hola chicos, es una noche hermosa, tengamos una fiesta afuera. O si otro haya dicho, de ninguna manera voy a ensuciar mis postes de la puerta con esa sangre. ¡Qué horrible! La arrojaré en la tierra en el exterior de la puerta trasera. Bueno, si lo hubieran hecho, ¿habría Dios pasado de ellos? Obviamente no. Aunque lo hayan hecho con las mejores intenciones, no estarían explícitamente creyendo en la palabra de Dios. Estaría actuando a su manera, exactamente como Caín y la gente en los días de Noé. Dios los juzgaría junto con los egipcios. Ellos estarían recibiendo justicia o simplemente lo que merecían. Por otra parte, ¿qué si un egipcio estaba pensando y se enteró de que Dios iba a enviar una última plaga? Y ese egipcio se pusiera a pensar, ¿sabes? Nuestros dioses son falsos. Los israelitas adoran al único Dios verdadero. Yo quiero que ese Dios sea mi Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Y luego ese mismo egipcio, poniendo su fe únicamente en la palabra de Dios, siguiera las instrucciones para la Pascua. ¿Dios pasaría de su casa esa noche? ¿Escaparía del castigo? Sí lo haría. Porque él vendría a Dios a la manera de Dios. Su fe sería honrada por Dios, quien le brindaría gracia y misericordia. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Ocurrió tal como Dios dijo que sucedería. Dios había tenido gracia con el faraón. Le había dado muchas oportunidades para dejar ir a los israelitas, pero cuando el faraón siguió negándose y Dios dijo que iba a juzgar a los egipcios, hizo exactamente eso. Dios no es como nosotros. Quizá amenazamos con disciplinar a nuestros hijos, pero a menudo no cumplimos. Sin embargo, Dios siempre cumple su palabra. Los egipcios fueron juzgados. Por otro lado, los israelitas experimentaron la gracia y misericordia de Dios porque creyeron a Dios. Cuando Él vino en juicio, Dios vio la sangre aplicada. Pasó de esa casa. Él pasó por alto. El primogénito vivió. Solo por un cordero inocente murió en su lugar. ¿Sabes una cosa? Ha sido así desde el principio. Dios había aceptado el sacrificio de Abel como el pago de muerte en lugar de Abel. Cuando Abraham ofreció a Isaac como un sacrificio, el carnero murió en el lugar de Isaac. Ahora en la Pascua, el cordero murió en el lugar de los primogénitos. Estos sacrificios sustitutivos fueron declaraciones visibles de la fe de cada persona en Dios como su Salvador, porque creían en el Señor, le obedecían. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Todos los años comerían la Pascua como un recordatorio de que Dios los libró de la esclavitud. Y así los israelitas fueron librados de la esclavitud y la opresión de la tierra por sus antiguos amos. Dios había cumplido su promesa. Sucedió exactamente como Él dijo que ocurriría. Sabes, la mayoría de nosotros hemos visto la Pascua marcada en nuestros calendarios y se conoce como una especie de fiesta de los judíos, pero creo que eso fue años antes de que me diera cuenta que inició todo esto. Tú sabes, creo que eso no sucede a la mayoría, pero es una historia importante. Sí lo es. ¿Ves el concepto de un sustituto saliendo otra vez? El cordero muriendo en lugar del primogénito. Y eso es tan importante. Y también ves el principio de la fe en acción. La gente tenía que creer que Dios les estaba diciendo la verdad y luego hacer lo que Él dijo. Ahora, si tú crees que Dios está diciendo la verdad, entonces también estás confiando en Él. Sí, una información importante. Bueno, sigamos.
Toma el manual de trabajo y repasa la lección contestando las preguntas del capítulo 7, sección 3.